Jueces y juezas especializados, de familia, de paz letrado, invitados y gentil concurrencia que nos acompaña en este auditorio, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia de Loreto hace posible esta tarde la conferencia Concubinato, Visión Constitucional y Civil. Estará a cargo de la doctora Emilia Bustamante Ollague, jueza suprema titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del doctor Aristóteles Álvarez López, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Muy buenas tardes con todos los presentes. Saludo afectuoso, cordial al Corte Superior de Loreto, a la doctora Emilia Bustamante Ollague, quien, como ya se ha dicho, y además todos la conocemos acá en Loreto, es una destacadísima profesional en el derecho en el Perú. Ella tiene a pesar de que es una persona bastante joven, tiene una experiencia dilatada en el ámbito jurídico como docente de las principales universidades del Perú, en la Academia de la Magistratura del Perú, y también una carrera bastante dinámica en el Poder Judicial. Se desempeñó juez de la Corte Superior de Lima, superior y tempranamente juez de la Corte Suprema. Es una carrera muy teórica y, como le dije en la mañana, pues ella es una de las convocadas a dirigir este poder público en los próximos años, dada su juventud y su experiencia. Para mí es un honor la visita que hace la doctora. En horas de la mañana me comentaba que es la primera vez que visita Loreto y Iquitos esta Corte Superior. Yo, en lo personal, me siento honrada. Tuve oportunidad de conocer a la doctora cuando llevamos algunos cursos como jueces superiores. Y muy bien, son las dinámicas de la vida profesional. Ella está integrando la Corte Suprema como juez titular. Yo estoy en esta Corte, como ya todos saben, pues ya de salida. Ella es bastante joven y por eso todos apoyamos fundadas expectativas en que a su formación jurídica pues va a agregar la experiencia del trabajo en un momento muy difícil para el Perú, para la vida jurídica, para la democracia. Este evento se ha hecho con poca anticipación en realidad, pero hay una importante concurrencia. Ha salido de una coordinación rápida con el Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Superior. Dada la versatilidad de la doctora en estos temas, se consideró necesario que nos pueda ilustrar a todos con su saber y la experiencia que tiene en el trabajo. Creo que va a ser de una enorme utilidad para todos los presentes, especialmente para los señores jueces de familia que de todos los niveles están acá presentes en el auditorio, y el resto de profesionales que trabajan en ese ámbito también. Nos acompañan destacadas personas de la Policía Nacional que también trabajan en el área de familia, y otros profesionales. Nos acompaña la señorita decana del Colegio de Abogados de Loreto, que siempre está presente en las actividades académicas de esta Corte Superior, sin hacer, digamos, mucha noticia de esos hechos. Ella está participando activamente en una labor de
colaboración silenciosa con el trabajo de mejorar el servicio de justicia en Loreto, en la Amazonía. Yo hasta este punto llego, estoy, al igual que ustedes, interesado en escuchar a nuestra distinguida visitante, doctora Emilia Bustamante. Pues bienvenida a Iquitos, esta ciudad cálida, calurosa. En esta corte nos sentimos como parte de la familia judicial y como tal la recibimos como parte de la familia judicial con calidez y con mucho cariño. Su estadía en Loreto ojalá satisfaga sus expectativas. Bienvenida y adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Seguidamente y sin más preámbulo, iniciamos la conferencia Concubinato, Visión Constitucional y Civil, previa reseña de nuestra expositora. La doctora Emilia Bustamante es abogada y magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Egresada del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee diferentes especializaciones por la Universidad Castilla-La Mancha, Universidad de Girona, Universidad de Jaén, Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos de América, Escuela Judicial de España, Departamento de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, las Naciones Unidas, Universidad de Chile, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y la Universidad de Lima. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, también es profesora asociada en la Academia de la Magistratura desde el año 2000, docente de su casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora invitada en la Universidad Nacional de Trujillo y jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. De esta manera se inicia la conferencia Concubinato, Visión Constitucional y Civil. Recibimos a la doctora Emilia Bustamante con fuertes aplausos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Aristóteles Álvarez, por esta calidez que es propia de personas que tienen una vasta experiencia y que se sienten comprometidos con nuestro poder judicial, ¿no? Somos parte de nuestra familia judicial y tenemos la oportunidad de que hemos compartido algunos cursos en su calidad de magistrado de esta digna Corte Superior de Justicia de Loreto. Para mí es doblemente grato estar acá presente, porque tengo la receptividad de un presidente de Corte Superior de Justicia de Loreto, de un distrito judicial extenso. Creo que es el distrito judicial más grande del Perú, ¿no? Y con muchos desafíos y muchos retos para lograr en el desarrollo de dar justicia a quien solicita justicia en nuestro Perú. Y no solamente me siento complacida de esta oportunidad de ser magistrada titular de la Corte Suprema y venir a compartir unos momentos, sino que algo que no se menciona en mi currículum es que yo fui secretaria de confianza del Juez Supremo antes de ser magistrada, ¿no? Entonces, yo también soy parte del personal jurisdiccional, ¿no? Y entonces eso para mí se aquilata mucho más, ¿no? Se vive más, y como le digo a mi equipo humano, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Estamos. No, a veces tengo una idea, ¿no? El Supremo, ¿quiénes podrán ser? Sí podemos ser. Cualquiera de los que hacemos carrera judicial, desde que empezamos a laborar como asistentes, ayudantes, apoyos, secretarios judicial, podemos aspirar a lograr el desarrollo de una carrera y tener la oportunidad de llegar
a esta instancia que implica muchos retos, que es la Corte Suprema de Justicia. El tema que nos convoca hoy día es un tema vívido, porque creo que todos nosotros conocemos de algún caso, ¿no? Los jueces de familia y las jueces de familia lo tienen siempre presente en los expedientes judiciales, ¿no? Pero en la vida cotidiana es común escuchar de relaciones de familia que no se basan en un matrimonio civil, ¿no? Ya se habla del compromiso de la pareja, del señor, de la señora. Entonces, esta forma de vivencia de un hombre y una mujer que deciden no pasar por el registro civil, ¿por qué razón? Diversas, ¿no? A veces se quiere esperar un poco más de tiempo, a veces hay inseguridad, a veces hay experiencias traumáticas también de los propios hogares, y en algunas oportunidades, bueno, pues no está con un propósito casarse civilmente, ¿no? Aun cuando la mayoría nos hemos formado con la idea de una familia nuclear que esté solemnada en un matrimonio civil, ¿no? Entonces, que conozcamos casos de concubinato no es ajeno. Y para ello tenemos ahora esta visión que quiero plantearles, constitucional y civil, de concubinato, también denominado bien de hecho. Pero quiero partir de una vivencia personal que tuve como magistrada. Y esto recurrentemente lo cuento, ¿no? Porque las experiencias profesionales y los casitos nos van marcando. Recuerdo mucho un caso de un proceso de amparo de una señora que quería tener la pensión de su pareja, pensión de viudez. Estamos hablando del 2003, mucho antes de los años 2006, el Tribunal Constitucional consagró el derecho de los convivientes para tener derecho a pensión de viudez. Y extendió la noción de pensión de viudez a los concubinos. ¿Por qué? Por el derecho de familia, el viudo es la pareja que sobrevive a un esposo o a una esposa. Y darle la fuerza de la realidad de los casos que existen de concubinatos que ante los hechos el derecho no puede estar ajeno. Por ello, el Tribunal Constitucional, a partir del 2006, señaló una línea jurisprudencial reivindicativa de los derechos a la pensión de los concubinos, los convivientes, los integrantes de unión de hecho. ¿Qué sucede? La señora me decía, doctora, yo he vivido 15 años con mi pareja. Él nunca se divorció de su esposa. Su vida fue un infierno con ella. Conmigo tiene una niña de 12 años. Y la señora ahora, que él ha muerto en el Rebaniati, que es un hospital del Seguro Social, ya consiguió que le declaren la pensión de viudez. Claro, lo que pasa es que la pensión de viudez, ¿no?, se concede a la viuda de un matrimonio civil. Las leyes disponen así. Pero no puede ser. Conmigo formó un hogar, vivimos 15 años, tuvimos una hija. Él ha muerto y me ha dejado mi testamento de pensión.
Y este es un tema que a mí me marcó mucho porque es un dato de la vida real, porque es algo que le puede ocurrir a cualquier persona. Y no es algo tampoco inventado. La señora vino, me mostró el papel, me dijo acá, en el hospital Rebatiati, él ha dicho que me deja su pensión. Yo lo podía ver en un papel, dejo a la señora tal el derecho de cobrar mi pensión. Su nombre, su firma, él había muerto de una enfermedad. Entonces, a nosotros los jueces, ¿no?, siempre nos buscan personas que tienen diversas reivindicaciones. Quieren que se les dé y no entienden cuando no les corresponde. Y bueno, el amparo venía perdiendo la señora y ella quería que por el amparo se quitara la pensión a la señora viuda y ella pudiera cobrar la pensión. Entonces, a ver, lo que somos, digamos, afines al derecho de familia, sabemos muy bien que no es posible, mira, que haya un matrimonio vigente que el viudo o la viuda no cobre una pensión, ¿no? Si un magistrado resolviera en contra de ello, ¿qué pasaría? Denuncia de prevaricato, ¿no? Porque las leyes mandan la herencia, las pensiones son entre miembros de un matrimonio. Entonces, acá viene lo importante. Años después, hablando del 2003, el Tribunal Constitucional, ¿no?, en 2 sentencias, le dio el realce a esta noción de concubinato. Y citó expresamente nuestra Carta Constitucional, que en el artículo 4 habla sobre la protección en la familia, la promoción del matrimonio, que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Entonces, la propia Carta Constitucional establece 3 principios eje: la promoción y protección de la familia, sus integrantes, ¿no?, los esposos, los hijos, el anciano, que también forma parte de la familia, y luego mira una especial tutela a la unión voluntariamente mantenida por varón y mujer sin impedimento matrimonial, que produce determinados efectos reconocidos en la ley y que son similares al matrimonio. Bueno, los abogados leemos la norma constitucional y luego la comparamos con el primer párrafo del artículo 326 del Código Civil, que es la única norma que regula la unión de hecho para efectos patrimoniales. Claro, uno puede leer la norma y parece claro el tema, uno puede leer una unión voluntariamente realizada entre un varón y una mujer, sin impedimento matrimonial, que produce determinados efectos reconocidos en la ley y que son similares al matrimonio. Vamos a ver ahorita los componentes de la unión de hecho. Pero también la vida real nos
plantea diferentes casos y supuestos de uniones de hecho. Uniones de hecho en las que se forma esta vida en común entre un varón y una mujer, pero donde uno de ellos aún está haciendo su trámite de divorcio. ¿Qué pasa? ¿Hay unión de hecho? ¿Hay matrimonio? ¿Cuál es la situación jurídica del integrante de la unión de hecho que está casado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los bienes que se adquieren por alguien que forma la unión de hecho, pero a la vez tiene un matrimonio vigente? Se ve todos los días, en los casos que conocemos en la Corte Suprema, que vienen de todas las cortes, de todo nuestro Perú, diferentes casos y supuestos de uniones de hecho, diferentes problemáticas, casos en que se hace una unión de hecho, el matrimonio está vigente, todavía no hay la separación ni el divorcio, pero los concubinos celebran préstamos ante la caja de ahorro, ante el banco, y tienen que responder por esas deudas, pero también a veces se adquieren bienes, pero uno de ellos está casado. ¿Ese bien es social? ¿De quién? Porque según nuestra Constitución y el Código Civil, la unión de hecho genera un patrimonio. ¿Qué significa un patrimonio? Que es algo común entre tú y yo, entre los concubinos. Entonces lo que se adquiere debe ser de los dos, de esta unión convivencial. Pero si uno de ellos no ha terminado de poner fin a su vínculo jurídico matrimonial con un tercero, ¿qué pasa con esos bienes que se adquieren? ¿No? Hay problemas. ¿O qué pasa ahora que existe el trámite notarial de declaración de unión de hecho, en la que dos personas, hombre y mujer, que forman un concubinato, libres de impedimento matrimonial, deciden inscribir esta unión de hecho en los registros públicos? ¿Cómo? Doctora Bustamante, ¿qué está diciendo? O sea que nosotros podemos inscribir en registros públicos nuestra unión de hecho. Sí, por supuesto, sí lo pueden hacer. A partir de la ley 30.007 del año 2013, establece la posibilidad de que no se quisieron casar ellos, pero a darle una protección a esos bienes en común que se han adquirido, se procede a inscribir en registros públicos la unión de hecho. ¿Qué pasa, doctora Bustamante? Se inscribe la unión de hecho notarial, que va Pepito con María al notario, pagan los derechos notariales, declaran que están en la unión de hecho, se inscriben en registros públicos esta situación para darle su protección jurídica a esos bienes, pero luego se acaba el amor, ¿no? Y tenemos la inscripción registral de la unión de hecho y una fragilidad y una disputa y una división en esta pareja, y ya no hay unión de hecho, todo lo contrario, y cada uno hace su vida, pero está inscrito en registros públicos el estatus jurídico, la condición jurídica de unión de hecho. ¿Cómo se va a solucionar esos problemas? ¿No? Ya, estamos haciendo un poquito más complejo para que no se muevan y no se vayan a ir, se queden hasta cuando regrese el doctor Aristóteles. ¿No? Entonces, cuando el legislador del Código Civil 84 estableció Héctor Cornejo Chávez la regulación de la unión de hecho en un solo artículo, que es el artículo 326, se hizo porque había que reconocer la realidad. Muchas personas no se quieren casar, quieren vivir juntos, entonces hay una unión
similar, aparente. Vemos la pareja matrimonial, esposo y esposa, casados en el registro civil. Y vemos otra pareja que no es matrimonial y que han decidido vivir juntos. Pero tienen niños. Cuando uno de ellos muere, el patrimonio, ¿quiénes lo recibían? ¿Quiénes lo heredaban? Los hijos, ¿no es así? Si habían hijos. Si no habían hijos, lo heredaban los padres, dependiendo del orden sucesorio. ¿Y qué lugar quedaba la pareja concubinaria? ¿Él o ella? Y nada. ¿Qué pasaba cuando había una unión concubinaria y se rompía esa relación y había niños de por medio? ¿Qué pasaba con la? Generalmente, no es por machacarlos a los varones, pero en la década del 70, 60 y 70, cuando se quebraba la unión concubinaria, la mayoría de los casos era la mujer, la madre de los niños, la que se quedaba con los niños, sin trabajo, sin ocupación, ama de casa. Estamos en una época en la cual era una forma social de formar las familias, y sin nada. Entonces, el legislador pensó, ¿qué vamos a hacer en este tipo de relaciones que no son matrimoniales, pero que existen? No las vamos a dejar así en nada. Por ello, surge esta idea del derecho de la unión concubinaria para reconocer al menos derechos patrimoniales sobre los bienes que se tienen en común. Entonces, nuestra Constitución vigente, la del 93, que en cierta manera refleja también lo que se expresó en la Constitución de 1979, la unión voluntariamente mantenida por varón y mujer sin impedimento matrimonial produce determinados efectos reconocidos en la ley y que son similares al matrimonio. 1976, 1993, tenemos aquí nosotros en la Constitución el reconocimiento de determinados efectos. Atrás. La tercera diapositiva. Bueno, la tesis de la apariencia del estado matrimonial es la tesis que recoge nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 326. Por eso esta conferencia se titula Visión constitucional y civil del concubinato. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es del 79 y del 93 establecen expresamente que se reconocen ciertos efectos a esta unión concubinaria. ¿Qué efectos? En un primer momento, en el Código Civil se estableció efectos patrimoniales sobre los bienes y derechos que adquieren los concubinos. ¿Pero qué concubinos, doctora Bustamante? Determinados concubinos. Los concubinos que reúnan los requisitos previstos en la unión de hecho en sentido estricto, previsto en el primer párrafo del artículo 326. Unión semejante al matrimonio entre un varón y una mujer, mínimo 2 años, con finalidades semejantes al matrimonio, voluntariamente desarrollado y
en el cual ninguno de los integrantes tenga impedimento matrimonial. Si tiene impedimento matrimonial, está casado o casada, ya no estamos en esa configuración de unión de hecho para efectos patrimoniales. Pero solamente hay efectos patrimoniales, no. En 2006 surgieron, en 1996 se aperturó una línea que se consolidó en el 2006 de interpretación constitucional que fue más allá. Ya no solo los efectos patrimoniales sobre los bienes que se adquieren por esta unión concubinaria con estos requisitos, sino también vamos a incorporar, considerarlos con acceso a las pensiones de viudez. Se amplía. Fíjense lo que implica ampliar pensiones de viudez. Cuando uno habla de pensión de viudez, estamos hablando del viudo o de la viuda. Pero se ha hecho tal esta extensión de la tesis de apariencia que ahora se habla desde el Tribunal Constitucional del viudo conviviente o la viuda conviviente. Se habla de conviviente subversive. César Blanca lo ha comentado en algunos de sus artículos. Conviviente subversive. Entonces ya vamos a un grado mayor de reconocimiento de derechos a los integrantes de la unión concubinaria. Y luego tenemos, desde 2013, un tercer nivel de derechos a favor de los concubinos. ¿Cuáles son? Los derechos a la herencia, los derechos a heredar. ¿No? Y también acá surge otro gran problema. Yo he sido declarada integrante del plan de hecho, doctora Bustamante, el 15 de marzo del año 2000. Señor juez, señora jueza, denme mi derecho de herencia. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado todavía? ¿No les han pedido? ¿No les han planteado todavía? Bueno, hay algunos casos judiciales que están surgiendo en torno a reclamar para un concubino declarado judicialmente su derecho hereditario. Entonces estamos ampliando más el campo de derechos de los concubinos. La unión de hecho, diapositiva 5, termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. Tuve oportunidad hace 7 años de hacer una investigación sobre 43 expedientes de uniones de hecho. Entonces, algo de experiencia debemos tener, ¿no? Y de esos 43 expedientes que revisamos, con sentencias todas casatorias, había diferente tipología de cómo se determinaba la existencia de una unión de hecho. Por ejemplo, ¿cómo se puede acreditar esa unión de hecho con finalidades semejantes al matrimonio? ¿Qué pasaba? En un caso, uno de los miembros de la unión de hecho se iba a trabajar a otro pueblo. No, es igual que acá, ¿no? Alguien trabaja en Iquitos y un concubino trabaja un poquito más allá. No sé, Nauta podría ser. Doctora, ¿usted conoce casos? Sí, ¿no? Podría ser Nauta. Entonces, tiene que movilizarse, quedarse allá porque no va a ir y va a venir cada rato, ¿no? Entonces, quedarse lunes a viernes, viernes en la noche se viene, está en el lugar confidencial, viernes en la noche, sábado y domingo. Correcto. No hay permanencia. No están 24 horas juntos. Pero hay
finalidades semejantes al matrimonio. Tal como ocurre con un matrimonio en el cual, ¿no? También se va una de las parejas, se va a trabajar a otro sitio y los fines de semana está en la casa. Entonces, ¿en qué varía? En nada, porque se puede dar. Entonces, en alguna oportunidad, un expediente de acreditación de unión de hecho, se señaló, no, acá no hay unión de hecho, porque ella es enfermera, en un caso de Moncayo, y ella se va a trabajar, creo que era ¿sí? Y no es de Moncayo, toda la semana. Entonces acá, el bebé se queda en la casa con la abuelita, cada uno trabaja y no hay unión de hecho. Pero el hecho de compartían el bebé, vivían juntos, tenían gastos en común, pagaban juntos la adquisición del terreno, todo ello revela, ¿no?, estas finalidades semejantes al matrimonio. Otros casos que eran los mayores, los de mayor incidencia, eran aquellos en los cuales había habido una vida en común de muchos años. Por ejemplo, concubinatos de 30 años. Terminaban cuando moría uno de ellos. Vivían juntos, tenían hijos, tenían nietos, tenían negocios, bodega, casa en común, terrenito, y ya uno de ellos por vejez o por enfermedad moría. Entonces, el sobreviviente procedía a hacer la declaración de unión de hecho para que se le reconozcan los derechos sobre esa bodega, sobre esa tienda, sobre el carrito que se había comprado en común. Había casos en los cuales, por ejemplo, me acuerdo un caso de un varón que pedía ser declarado unión de hecho con la madre de su hijo, ¿no? Solamente les unía a ellos un hijo, pero no tenían vivencia de vida en común. No había esa vida en familia, el compartir en los cumpleaños, compartir los momentos, ¿no?, de familiaridad. Habían tenido un hijo y cada uno había hecho su vida aparte. Entonces se dijo en ese proceso que el hecho de tener un hijo no implica que se expresen todos los elementos de la unión mantenida de forma constante, permanente, entre un varón y una mujer, con finalidades semejantes al matrimonio. La doctrina siempre dice, pero ¿cuáles son las finalidades semejantes al matrimonio? La publicidad, el conocerse, ellos son pareja. Las relaciones ocultas nadie las conoce, ¿no? Las relaciones que son públicas, que van juntos a la iglesia los domingos o los sábados, que siempre se les ve juntos, que cuando tiene que viajar, ella le acompaña, él le acompaña, llevan a los niños al nido, al colegio. La sociedad, los vecinos, todos dicen, es la señora, es el señor, ¿no? Es la pareja. Nadie está acreditando la partida de matrimonio, sino todo el mundo ya lo vincula que son la pareja. Entonces, esa es nuestra realidad y esta realidad requiere ser probada, buenas tardes, acreditada y evaluada caso por caso, ¿no? Esa es la riqueza del proceso judicial y eso es algo determinante. Entonces, el artículo 326 del Código Civil, el primer párrafo, es el que consolida esta figura de forma de familia, un varón, una mujer, sin impedimento matrimonial. Ya no faltará algún miembro, a lo mejor un policía, y la doctora, pero yo estoy hablando de pases en varón y la mujer, ¿y por qué no habla de las relaciones homofetivas? No me pregunta nadie, pero vamos a suponer que me pregunta un policía que está acá presente, ¿no? Lo que sucede es que nuestra legislación civil tiene como fuente nuestro libro de familia. El
Y nuestro libro de familia recoge la noción del matrimonio como base de este libro hecho de familia. El hecho de familia está aquí en torno a la figura del matrimonio y, en cierto nivel, la figura de la unión concubinaria, como expresiones de familia, que se pueda perdurar más adelante como una reforma legal. Hay proyectos diversos, dependerá del trabajo, del desarrollo, del debate, de las propuestas legislativas. Entonces esto en el futuro puede darse. Pero hoy día, tanto nuestra propia redacción legal, la redacción legal define la figura jurídica. Entonces, nuestro artículo 326, primer párrafo, diapositiva 6, tiene varias notas características. El primer párrafo es esta unión que tiene derechos. Si están todos los elementos, hay derechos. Si falta algún elemento, ya no hay derechos como concubino. Podrán haber derechos sobre bienes, derechos de reclamo de copropiedad, pero sobre unión hecho solamente cuando se dan copulativamente en conjunto todos sus elementos. Por eso se dice, cuando hablamos del primer párrafo, que es el concubinato cerrado, el concubinato en estricto sensu. La exigencia de la prueba escrita, aun cuando para algunos es materia de discrepancia, es muy importante, porque la prueba escrita permite ubicar los medios de prueba. Yo puedo decir que Pepito y María son concubinos porque lo digo. No. ¿Cómo se puede aplicar esta convivencia, esta forma de vida? Los recibos de agua, del domicilio común, del cable, de la luz, los derechos de pago del colegio, ¿sí? Los derechos de pago de la academia de los chicos, de las chicas, los derechos de salud, la inscripción en el colegio donde estudian los niños, el domicilio donde se declara para conseguir el préstamo de la caja de ahorro o del banco, o el domicilio común que declaran ambos para hipotecar el predio que han adquirido, ¿no? O el préstamo en el banco de materiales para poder obtener dinero para construir la casita, o el Fobipol, ¿no? Cuando también se presentan juntos para conseguir los beneficios de la vivienda policial. Se me ocurre por los ejemplos que tengo acá. También, por ejemplo, cuando el caso de los obreros de producción civil, cuando declaran, ¿no?, a la concubina para los derechos de subsidio, ¿qué más, doctores de familia? Subsidio, lactancia, ¿no es así? También la forma de acreditar que tienen una pareja, una unión convivencia. Estos medios recaudados permiten mucho demostrar esa vida en común. Entre los jueces tampoco no estamos ajenos, ¿no? Por ejemplo, hace años, recuerdo mucho un expediente en el cual se acreditó la vida en común de la pareja convivencial, cuando la señora presenta en el expediente judicial diversos papeles que tenía que hacer la señora de trámite ante el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Porque claro, los trámites los tiene que hacer alguien de la familia, ¿no? Entonces el magistrado estaba trabajando en una corte y requería meter papeles para la ratificación, papeles para las quejas, papeles para las denuncias, y autorizaba carta poder simple para que la señora presente los documentos en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Y la señora guardaba copia de todos sus documentos. ¿Por qué? ¿Porque le gusta poner papeles? No, porque todos esos papeles, todos esos recibos, constancias, documentos, poderes, ventas, créditos, reflejan esa vida económica, ¿no? Ahora, cuando termina la unión de hecho por muerte de uno de ellos, el paso siguiente del que queda vivo, el que sobrevive, es iniciar el proceso judicial de declaración de unión de hecho. Este proceso no es sencillo, puede demorar entre que se imputan pruebas, entre que se incorporan a los hijos del fallecido, a veces hay otros hijos de diversos compromisos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos de plurifamilias, ¿no es así? No hay un solo matrimonio para toda la vida. Ahora hay están durmiendo los señores. Hay un boicot de los señores de... ¿Qué pasó? Parece que toqué un tema candente y... Por ejemplo, ¿no? Si van a cobrar los alquileres del equipo de música y le delegan a ella que vaya a cobrar los equipos de música, entonces ahí revela que ella también apoyaba en el negocio de la música, ¿no es así? ¿No? Entonces también todo eso coadyuva, pues todos esos son medios de prueba. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. O sea, no vas a decir, ellos son concubinos, ellos son concubinos. Eso no es prueba. La prueba es la vivencia. Igual cuando se hacen los procesos de prescripción adquisitiva de dominio. No vas a decir, yo acá estoy viviendo 15 años, declárenme propietaria. No. Tienes que acreditar que yo he estado cuidando el inmueble, he construido, que he pagado los servicios, que acá nacieron mis hijos, que acá tuve mi bodega, que acá está mi ruco, acá mi hijo. Los medios de prueba permiten acreditar las situaciones. Entonces, y por ello es importante el principio de prueba escrita. Algunos critican y dicen, no, se limita, pero los medios de prueba escrita lo ayudan, permite encontrar elementos identificando estos rasgos y elementos condicionantes de la unión. Entonces, cuando muere uno de ellos después de larga convivencia, la tarea que le queda al que sobrevive es iniciar el proceso judicial. Es un proceso judicial largo, que demora tiempo. Se complejiza cuando hay discusiones con otros miembros herederos del concubino o de la concubina fallecida. Si este concubinato tenía un defecto y no podía ser considerado concubinato, por ejemplo, porque no duró 2 años, pero se adquieren bienes, ¿qué pasa con la otra pareja? ¿Uno de ellos se queda con los bienes? No. Uno contribuyó también a adquirir bienes. Entonces, si el concubinato es menos de 2 años, lo que habrá que hacer es, pues, pedir que le reconozcan sus derechos sobre esa cuenta de ahorros, sobre esos bienes, sobre el carro que se compró. Por eso, el último párrafo del artículo 326 señala claramente que en el caso del concubinato no reúne los requisitos, está prevista o está disponible la acción de enriquecimiento indebido. Esta acción de enriquecimiento indebido es importante porque permite que una persona que contribuyó a adquirir algo se le reconozca lo que le corresponde. Pero ya no será un derecho, será derecho de copropiedad o el derecho que le den lo que le contribuyó y llegó a adquirir. En la diapositiva 10 tenemos nosotros
los efectos personales del concubino. Y esto implica esos derechos constitucionales que han ido en avanzada en favor de la unión de hecho. En derecho laboral, ¿no?, se reconoce el 50% de la CTS para el concubino. Concubino de esta unión de hecho en sentido estricto, con estos requisitos concomitantes que estaba señalando hace un momento. En el sistema privado de pensiones, como en el sistema público de pensiones, ya se ha consagrado el derecho a la pensión de viudez del concubino sobreviviente. En el sistema de prestaciones de salud privado y público, se reconoce el derecho de cobertura de seguro de atención médica al concubino declarado, ¿no? Para eso hay algunos distintos formatos y hay que declararlo como tal. En el Código Penal también se establece una agravante, el delito de homicidio, denominado homicidio, cuando se comete el homicidio del concubino. El tema civil también, el tema de la desheredación. Una causa de desheredación es haber causado la muerte del cónyuge, del causante, del que origina la sucesión, como también del concubino del causante. ¿Por qué? Porque es persona que está cerca al causante y hay una intención de afectarlo a él, cónyuge o concubino. Hay normas también en el Código Procesal Penal, nadie está obligado a declarar en contra de su conviviente. En el Código Procesal Civil hay impedimentos para ser testigo o intervenir como juez en un proceso civil, se extiende también al conviviente. En el ámbito de la contratación pública, los servidores públicos, sea del sector público o privado, también existen los impedimentos para contratar de los concubinos, ¿no? Y ahí es parte de una restricción, no de un derecho, sino de una restricción. Diapositiva 11. Los efectos patrimoniales es establecer una comunidad de bienes. Acá hay una confusión a veces que encontramos nosotros en la jurisprudencia. El concubinato no da un derecho de copropiedad. ¿Qué significa esto? La mitad es mío, la mitad es tuyo. No. En la medida que estamos hablando de una institución familiar, como institución familiar también puede celebrar obligaciones, tener deudas. Entonces, el patrimonio que se constituye en una institución patrimonial, como en una institución convivencial, es un patrimonio que responde en común como un patrimonio autónomo. Entonces, cuando van los concubinos a celebrar un crédito en el banco de materiales o en la caja de ahorros, están juntos estableciendo una obligación. Esa obligación se la debe cumplir. ¿Con qué? Con los bienes adquiridos en común en esta comunidad de bienes. Por eso, una vez que se extingue la unión de hecho, el paso siguiente, antes de ver cuánto hay, es paguemos las deudas. Pagan las deudas y el saldo, eso es el patrimonio para dividirse ya entre ambos. Por eso es que no es inmediato lo mío. Hay que ver primero las obligaciones sociales. Existe también, ¿no?, una nota característica de la unión de hecho, que su régimen es equivalente a la sociedad de beneficiarios. Existen proyectos, incluso la última comisión de reforma del Código Civil está previendo que los concubinos puedan, por acuerdo, separar su patrimonio para que no estén vinculados con las sociedades gananciales. Esa es una propuesta importante tomar en cuenta. La diapositiva 13,
Acá quiero ya para ir finalizando, ¿no?, destacar esta sentencia del Tribunal Constitucional que consagra el derecho del concubino como pensionista. Por favor, la siguiente. Tenemos la sentencia 9708-2006 PAPC del 11 de enero de 2007. En el caso de la ley 2530, el Tribunal Constitucional declaró que la concubina Luz Sofía Vaca Soto ha adquirido todos los derechos que como cónyuge le corresponden. Se aplica tal cual la teoría de la apariencia. Matrimonio, derechos de matrimonio a derechos de concubino. Y entonces se establece, dado que su difunto concubino Mario Cama Miranda era la persona que solventaba el hogar concubinario, al morir él, a ella le existen los derechos de pensión. Esta es una sentencia histórica importante en el régimen de la 25. En el régimen pensionario de la 19990 tenemos la ley, en la sentencia siguiente, 6572-2006 PAPC del 2007, que igualmente establece que la pensión de sobrevivientes es preservar y cubrir los gastos de subsistencia, compensando el faltante económico generado por la muerte del causante. Y puesto que la convivencia genera una dinámica de interacción y dependencia entre los convivientes, la muerte de uno de ellos legitima al conviviente, miren la denominación, conviviente supérsete, a solicitar la pensión de viudez. Esta es una segunda sentencia importante que establece este régimen pensionario. Por ello concluye luego, en la siguiente diapositiva, en el párrafo 36 de la sentencia, que nos dice el tribunal: este artículo 53 del decreto ley 19990 debe ser interpretado de forma tal que se considere al conviviente supérsite. Fíjense esa combinación de términos: conviviente, supérsite. El tribunal le incorporó como beneficiario de la pensión de viudez, ¿no? Ello, desde luego, siempre que se acrediten los elementos fácticos y normativos de la existencia de la unión de hecho con la documentación idónea. Ya no vas a decir, yo soy concubino, ¿no? Pequita, mínimo 2 años, finalidades semejantes al matrimonio, entre un varón y una mujer, libres de impedimento del matrimonio. El conjunto, con un mínimo de genera este derecho pensional. Finalmente tenemos el conviviente heredero. Ya no estamos hablando del conviviente con derecho al patrimonio que se adquiere en ese periodo. Ya no solamente hablamos del conviviente con derecho a pensión de viudez. Ahora hablamos del conviviente con derecho a ser considerado heredero. Y esto ocurre a partir de la ley 30.007. El conviviente heredero es denominado integrante sobreviviente de unión de hecho. La ley denomina integrante sobreviviente de unión de hecho al conviviente heredero. Pero no es cualquiera que puede heredar. Tiene que ocurrir en el sucesorio y el fallecido, que es el conviviente muerto, al momento que se produce su muerte,
exista vigente y no la relación de unión de hecho. Si la unión de hecho ya había terminado hace 2 años, 4 años, 6 años, ¿puede haber herencia? No. Se requiere que en ese momento que fallece el causante, él o ella, existe en ese momento la unión. Tiene una peculiaridad. Y esa peculiaridad se da porque el artículo 660, diapositiva 18, por favor. El 660 del libro cuarto de sucesiones señala que en el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen herencia se transmiten a sus sucesores. Entonces, yo tuve una convivencia, pero ya hace tiempo se murió la convivencia, adiós convivencia, fallezco. Mi ex conviviente no es mi heredero. Yo tengo que tener vigente la convivencia con los requisitos del 326 para generar derechos sucesorios. Lo otro será un cuento. Lo otro será una expectativa. Ahora, ¿qué tipo de heredero, diapositivamente, qué tipo de heredero es el concubino? Podría ser que una persona está casada, haya formado luego de un tiempo un concubinato sin disolver ese matrimonio y que muera y ve que un viudo, que es su esposo, su esposa, y ve un concubino o concubina. ¿Es posible ello? No. ¿Por qué no es posible? Porque son opuestos. No puede pasar de que una persona tenga un estatus matrimonial y convivencia a la vez. Claro que en la vida real de cada historia, ¿no? No se miren ustedes, por favor, no se miren ustedes. Es real, ¿no? Como dicen los capitales, ¿no? En cada puerto hay un amor, ¿no? No, puede ocurrir ello, pero la realidad es opuesto. Si yo voy a formar una unión de hecho, si tengo un matrimonio vigente, ya no hay posibilidad de hacer una unión de hecho. Ya no hay. El derecho lo repele. El derecho lo descarta. El derecho descarta. O sea, imposible hablar de matrimonio y unión de hecho. Imposible. En ese caso se comete un delito. ¿Cuál es el delito? Bigamia, cuando hay un casado, que lamentablemente pasa, ¿no? Porque nuestro sistema matrimonial todavía no está informatizado a nivel nacional. En el Perú todavía no tenemos un sistema registral de matrimonio civil sistematizado y universal. No lo tenemos. Entonces puede ocurrir que alguien se casa en Huaral. No le estamos dando ideas, por favor. No le estamos dando ideas, por favor. ¿No? Se casa en Huaral y después se casa en Cajamarca. Tiene 2 matrimonios, uno de ellos o una de ellas. Eso no está bien. Aquí hay una situación de contravención a las reglas y a la institución familiar, a la institución matrimonial. Entonces es difícil, no se puede. Para que exista un heredero conviviente, tiene que ser él, como integrante de esta unión de hecho, que a la muerte de uno de ellos falleció el otro o la otra, y el que sobrevive en esa vigencia de unión de hecho es el llamado a ser considerado el heredero. Esa es la regla, no hay otra manera. Y esto también no está muy trabajado todavía, pero en sucesión intestada, ¿no? En sucesión intestada, luego de ser declarado
judicialmente la especie de unión de hecho y que a la fecha en que venció la unión de hecho coincidió con la muerte de uno de los concubinos, que genera ese derecho de heredero, que es reclamable vía la acción de sucesión intestada o la acción de petición de herencia, ¿no? Generalmente la petición de herencia, porque si ha habido hijos de uno de los concubinos, se hace declarar ellos legítimamente herederos como hijos y la pareja concubinaria demanda la petición de herencia contra los herederos declarados. Y esto es importante, ¿no?, considerar. Ahora, la ley de 2007 que establece el derecho sucesorio de los concubinos entró en vigencia en 2013. ¿Correcto? Si hay uniones de hecho anteriores declaradas, ello no implica que haya derechos sucesorios, porque un principio del derecho es la vigencia temporal de las normas. ¿Qué significa esto? Que hay un principio correlativo que es la irretroactividad de las leyes. Entonces, no hay efectos para atrás. O sea, yo tengo mi unión de hecho declarada, mi pareja judicial murió en 2011. Justamente ahí terminó nuestra unión de hecho por la muerte de él y yo quiero ser la heredera. En 2011 estaba vigente la ley 3007, señor, señora. No podemos aplicar por un principio de orden jurídico, un principio de derecho. Entonces, como heredero, también puede ser incorporado en un testamento. Es muy poco usado, pero que debería utilizarse para establecer los derechos sobre determinados bienes cuando una persona tiene cierto patrimonio. El heredero, en la diapositiva 24, para terminar, muchas gracias por esta receptividad. ¿Cuáles son esos alcances de derecho sucesorio? El heredero concubino puede recibir bienes y derechos. La carnecita nomás, doctora. En herencia se recibe los bienes y derechos, pero también hay una responsabilidad por las obligaciones del causante. El causante tenía deudas, ¿no?, a los venezolanos, ¿no?, por decir, ¿no?, a los venezolanos o a algunos prestanistas. Usted es el heredero, tiene que pagar la deuda. Tiene siempre su lado positivo y su lado negativo. Por eso es que en materia de sucesiones existe la institución de la aceptación de herencia. Porque hay herencias que son dolores de cabeza, hay herencias que son problemas, reclamos, litigios, que no conviene, no se dan cuenta. Voy a gastar mucho en litigios si voy a recibir, entonces mejor no. Entonces también hay un tema, ¿no? Si es heredero el concubino, también tendrá que ver si, bueno, pues, le conviene ser heredero, ¿no? Porque si va a recibir deudas, obligaciones, pensiones de alimentos, etcétera, hay todo un problema. Ya para terminar, la diapositiva 25, la ley 3007, que a su vez establece el derecho de herencia al concubino, trajo asimismo cambios en el sistema registral de uniones de hecho. Acá, hace un momento les comentaba a ustedes, hay a veces multiplicidad de personas que se casan 2 o más veces en el derecho civil peruano. Pero en el caso de unión de hecho, si ustedes están libres de impedimento matrimonial y quieren inscribir una unión de hecho,
tenemos un sistema informatizado, mejor que el sistema de matrimonios, muchísimo mejor. Un registrador público de hijitos pone las teclas y puede ver a nivel nacional si alguna persona tiene una unión de hecho inscrita en otra zona registrada. ¿Qué tal avance? En el caso del matrimonio civil, falta avanzar. Esto es importante porque evita la pluralidad de inscripciones de uniones de hecho por trámite notarial. Tiene una desventaja, desde mi punto de vista, la inscripción notarial de unión de hecho, porque para escribir la declaración de unión de hecho, Peter y María juntos al notario para los derechos e inscriben su unión de hecho. Pero todavía no hay una regulación específica. Cuando termina el amor, cuando termina una relación de pareja, cada uno se separa y en registros sigue inscrita la unión de hecho. Hay falta todavía un desarrollo registral para que se pueda, así como fueron juntos, ¿no? Que puedan ir juntos aquí a inscribir, o si no en último caso tendrán que acudir a las instituciones, al Poder Judicial, para pedir que se levante la anotación registral, ¿no? Entonces, ya la última diapositiva, la 27. La 27, tenemos que esto podríamos tocar a través de otra oportunidad, ¿no? Hay derechos a favor del cónyuge en materia de sucesiones y que en cierta manera, ¿no?, podrían ser utilizadas en el testamento o en sucesión intestada, los derechos a favor de integrantes sobrevivientes de unión de hecho que tiene derecho sucesorio, derecho hereditario. Bueno, de esta manera, como término y disposición sobre el concubinato, visión constitucional y civil que quisimos compartir con ustedes aquí en la Corte Superior de Justicia de Loreto. No sé si habrá alguna pregunta para dar por terminada esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emilia, por su brillante exposición. Le invitamos a tomar su ubicación en la mesa de honor. Si alguno de los presentes tuviera alguna interrogante, ese es el momento para hacerlo. Solamente tiene que levantar su mano y yo me dirijo a acercarle el micrófono. Muy buenas tardes. Gracias, señora doctora Bustamante, por esta exposición brillante. Y le habla es juez provisional del primer juzgado de familia de Naina. Como usted ha señalado, tenemos muchos casos en cuanto a los reconocimientos de uniones de hecho. Y quería empezar por el tema que usted hizo mención inicialmente, que es en cuanto al reconocimiento de una unión de hecho de una persona durante muchos años que arribó a la convivencia. Sin embargo, esa persona ha estado casada, ¿no? Desde mi punto de vista es bastante difícil resolver eso, porque a mí me parece que partimos incluso de que de cierta forma hay injusticia, porque esta persona que ha tenido una convivencia de 20, 30 años y en un matrimonio que ha estado vigente 1 o 2 años, ¿no?, vamos a dar prioridad al matrimonio y dejar de lado esa convivencia, y es lamentable que nuestra legislación, como usted hizo mención, tenemos que aplicarla así. Otro tema que es muy reiterativo es el tema de la probanza. Muchos abogados en las demandas presentan solo testigos y fotografías. Lo que usted hace mención de recibos, de pago de la luz, es bastante poco lo que se presenta. Entonces, ¿qué tanto es el valor probatorio en cuanto a las fotografías? He leído jurisprudencias, casaciones, y en algunos casos sí le dan prevalencia, ¿no? Hacen un análisis
el tono, el contexto, dónde se sacaron la foto, la antigüedad, no sé, desde su punto de vista, me gustaría, cuál es la apreciación que usted da al tema de las fotografías, si debe ser considerado prueba escrita o no. Esa es la primera pregunta que tengo. Ahora, otra segunda pregunta que quisiera hacerla, yo he tenido ya un caso, como hay reconocimiento, también pueden solicitar ya el cese de la unión por abandono del conviviente, ¿no? En este caso, la norma establece que pueden acudir al Poder Judicial para demandar el cese de la unión de convivencia, y la norma hace mención que el juez podrá conceder una indemnización o una pensión alimenticia. Me gustaría que nos explique esa indemnización, qué tendríamos que analizar, daño moral, daño a la persona. Va a ser similar al análisis que se aplica en cuanto a los divorcios. Me gustaría esa apreciación. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctora, por la pregunta, ¿no? Las dos son importantísimas y vitales en nuestro quehacer judicial. La recurrencia a algunas fotos que pueden haber sido tomadas en ciertas circunstancias protocolares o de coincidencia del trato familiar o amical es una situación que hay que definir. O sea, ahí nos compete a los jueces armar, ¿no?, esa secuencia lógica que acredite que ha habido una vida común, permanente, de pareja, con fines semejantes al matrimonio. Ponen ahí unas figuritas y ya está. No, tiene que haber una narrativa. Y para ello, el desarrollo de la audiencia, ¿no?, la declaración de las partes es vital. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir conocer la validez y vigencia de las fotos, la recurrencia de las fotos. ¿Eran ocasionales? ¿Eran permanentes? ¿Reflejan un íntero? ¿Son tomados en diversos espacios que uno podría encontrar que esperan los 2 años? ¿No? Es un arte de cómo nos presentan las historias los abogados y cómo esas pruebas fotográficas podrían ser solventes en realizar una vida en común. Ahora también ahí hay que ver qué circunstancias se dieron que no encontremos otras pruebas que hayan presentado las partes. Pero podría darse una acreditación de un derecho con fotografías y con una lectura consistente. No habría que descartarlo, pero el tema es cómo nos revelan esa continuidad de vida en cierto espacio de tiempo. Y que es una continuidad de vida con publicidad, notoriedad, con vigencias de una vida en común, una vida esporádica. Yo recuerdo un grado de un alumno de la Universidad Católica de Nueva York que recuerdo que hubo rechazo a una palabra, ¿no? Porque en la doctrina familiar hay un matiz entre la convivencia y las relaciones ocultas. Las relaciones de pareja ocultas, clandestinas, esas relaciones esporádicas. Eso no es un derecho. Es eso. Son uniones esporádicas que nadie quiere que se conozcan y que nadie quiere que sepa. Acá estamos hablando de una realidad, de una forma de vida de 2 personas con hijos y hijos. Tienen una forma semejante al matrimonio, con apariencia de estabilidad, continuidad, de apoyo mutuo. Es una. Si son 5 o 6 fotos que van a revelar ello, tarea como juez, ¿no? Y ahí está a ver si efectivamente se revela una unión comunitaria. Y lo otro, que es el cese del guión de hecho, bueno, al menos en casos jurisprudenciales en Lima, lo que se ve es que termina la relación concubinaria. He visto algunos casos en los cuales se termina la relación concubinaria y después se forma otra relación concubinaria, ¿no? Y terminan entre ellos mismos acordando la división de los bienes adquiridos en común. Me ha llamado la sorpresa ver algún caso con
o 3 relaciones concubinarias, ¿no? Concubinarias cortas, mayores de 2 años pero cortas, no se da. Ahora, si el cese de la unión de hecho no termina por la muerte de uno de ellos, que es, digamos, el caso tradicional, ¿no? Y termina por una relación de fraccionamiento, sí podría pensarse en una prevención de indemnización a título alimentario, ¿no? Valorando las necesidades del alimentista y del obligado, ¿no? ¿Por qué no? Si justamente también ahí hay una relación, hay una dedicación mutua. ¿Cuánto tiempo? Esa vida en común, ¿cuánto tiempo? ¿Qué significó? ¿Significó algún tipo de afectación para que se desarrolle la persona que abandonada? ¿No? Está en situación, la ruptura de esa convivencia que causa tal afección económica, tal vez de otra índole que habría que valorarla. En principio creo que sí, porque forma parte justamente de esta relación una similar al matrimonio, ¿no? Y tiene una peculiaridad y un matiz que los que critican la existencia de la regulación de la unión de hechos dicen, bueno, pero ¿por qué tanto en buscar organizar las uniones de hechos si las uniones de hechos son voluntarias? Si quieren casarse, ¿por qué queremos obligarlos a que organizan y escriban, ¿no? Lo que sucede es que una cosa es el momento de la convivencia, cuando viene la muerte de uno de ellos o viene el cese del testigo de esta unión concubinaria, la situación económica puede afectar a uno de ellos. No podríamos hablar en estricto como un cónyuge afectado, ¿no? Como el caso del divorcio, ¿no? A ese nivel no lo veo como un desarrollo que sí es propio de la institución matrimonial. ¿Por qué? Por esa fragilidad de la relación comunal. Ese es un matiz ahí que afecta la existencia y la solidificación de los derechos. Pero hay mucho por desarrollar también. Muchísimo que por hacer. Muchas gracias. Gracias, doctora, por resolver el interrogante. ¿Alguno de los presentes tuviese alguna pregunta adicional, algún inquietud o algún comentario? Doctora, buenas tardes. Una excelente ponencia, presentación el día de hoy que todos hemos escuchado. Bueno, yo también formo parte del módulo de familia, soy juez provisional del Seguro Juzgado de Familia actualmente. Y bueno, es cierto, complementando a mi colega, obviamente aquí hay una complejidad de casos y se da justamente por el distanciamiento geográfico, ¿no? Es difícil la probanza, no solamente aquí nada más porque Nauta es a 2 horas, o sea, como 1 hora y media, sino cuando el concubinato se desarrolla a mayor distancia, ¿no? Donde ya es más difícil el acceso y que quizás algunos concubinos puedan verse quizás una vez al mes, y esto es. Entonces, bueno, pero eso usted ya lo aclaró. Pero complementando a la pregunta sobre la data probatoria, en realidad sí, es cierto, nos presentan fotografías también, pero a veces también nos presentan capturas de pantalla de redes públicas, ¿no? Como la red social Facebook, ¿no? En donde dan mensajes, ¿no? Amorosos entre los concubinos y lo presentan esto como un medio de prueba, ya que es difícil presentarse. Entonces la pregunta también va hacia ese sentido, ¿no? El tomar estas capturas de pantalla como medio probatorio válido para probarse de una convivencia, ¿no? En este sensu, es válido, al igual que en el caso no existiera también otro medio probatorio, más que las declaraciones testimoniales, ¿no? En ese caso, las declaraciones testimoniales, entiendo yo que son medio probatorio periférico, ¿no? Que tendrían que estar aunado a otros medios de prueba. Entonces, a veces se complementan pues, con algunas de estas capturas de pantalla, fotografías, documentos que en algunos de los casos sí los valoramos, descripción de los derechohabientes, por ejemplo, de salud. Hay una multiplicidad en realidad de medios probatorios que presentan.
¿no? Entonces, quisiera que nos hable quizás un poquito más sobre la data probatoria, si es permisible estos casos. Y también una pregunta adicional, como la convivencia es similar, se entiende, ¿no? Genera casi los mismos derechos y obligaciones en un matrimonio. Hay una figura jurídica también que es la adopción por excepción, ¿no? Y en este caso está regulado que el adoptante puede plantear la demanda del cónyuge, ¿no? De quien tiene a cargo su hijo, quizás una padre ha fallecido, está ausente, por X motivo, ¿no? Entonces, esta figura puede también llevarse a cabo para una pareja de convivientes inscritos notarialmente, ya que ese registro, como usted mismo lo indica, ¿no? Es de mayor publicidad que los matrimonios, ¿o no? Gracias, doctora. Son preguntas muy interesantes y inclusive plantean situaciones que a veces uno cree que todo está claro, ¿no? Uno cree que, bueno, de hecho, todo está claro, preciso y el artículo 323 ordena todo. Y no es así. Y no es así, ¿no? He llegado a ver esos casos que revisé de unión de hecho, algunos con bastante feo probatorio, con bastantes documentos, legajos, fotos, cartas, boletos de viaje, todo un acervo documentario. Bueno, acá también por otro lado dicen, no, los que piensan mal, se preparó bien, juntó todos los papelitos, ¿no? No, juntó todo, se preparó por si acaso. Alguien le asesoró que por si acaso todo guarda su copia de vouchers, papeles y todo. Bueno, a veces también un consejo de guardarse lo mejor, ¿no? El tema probatorio es muy interesante, pero ahí está la responsabilidad de nosotros los jueces. ¿Qué es lo que nos... Cada parte tiene una historia. El demandante de reconocido de unión de hecho tiene que no con la unión de hecho. El demandado, si es ex concubino, son los hijos del fallecido concubino, tienen también su historia, ¿no? No quieren el reconocido de unión de hecho, van a tratar de cuestionar todos los métodos que se presentan. Aquí el tema es veracidad de las medidas probatorias, fiabilidad, que es un término actual en la derecho probatorio, ¿no? Una prueba fiable. ¿Qué es una prueba fiable? Una prueba que nos genere, ¿no? Que acredite algo, que corrobore algo, que corrobore la versión del punto tal o X o Z que se ha señalado en esa postura jurídica. Si son capturas de pantalla de terceros, habrá que, en la audiencia de pruebas, habrá que establecer ahí cómo surgieron las capturas de pantalla. ¿Son veraces? ¿Son fiables? ¿Generan convicción? Porque ahí puede ocurrir que sean capturas de pantalla reelaboradas. Tiene que favorecer el contradictorio. ¿Qué tiene que decir la otra parte sobre esas capturas de pantalla? ¿En qué contexto sentado? También tener cuidado porque hay que también tener respeto a la vida privada íntima, ¿no? Hay que también manejar dónde es la fuente de la prueba. Explícita o legal. ¿Se vulnera la intimidad? Porque si se vulnera la intimidad, entonces será concubinato o no era concubinato. Fue prefabricada, me da fe, solventa la posición de quien lo presentó. No es sencillo, doctora. Que se puede incorporar las capturas de pantalla, los medios informáticos, los correos electrónicos, a lo que sí, porque ahora con la pandemia es otro mundo. Antes de la pandemia hubiéramos logrado, pero ahora con la pandemia de 3 años y la ebullición de los medios informáticos, los WhatsApps, los Facebook, los Teams, las comunicaciones, videollamadas, ¿cuántas cosas han cambiado en esos días? Esos son medios probatorios. Sinceramente, ¿de dónde provienen? ¿Cómo surgieron? ¿Qué cosas
pretenden acreditar y qué dice la contraparte. Eso es importante dilucidar el valor de lo que es. ¿Qué pruebas? ¿Qué valor tiene esa prueba? Y con esas pruebas yo puedo encontrar esa conclusión. Ahora, hay casos y casos. Los 11 procesos de amparo funcional. Ahora que estoy viendo los uniformes de los policías, hemos visto algunos casos, por ejemplo, de pensiones a los soldados, ¿no? En las guerras del CNEPA, combate del CNEPA, etc., perdieron vida. Servicio militar obligatorio y morían en las guerras, ¿no? Y luego les dan una bonificación como sargentos, pero siempre y cuando hayan muerto en actividad de servicio. Nosotros vemos un caso de años patéticos, que los padres desde acá de la selva habían ido a la entidad militar a recabar información de cómo había fallecido el suboficial, cuáles circunstancias, tratar de generar que se declare que cuando falleció en ese hito es con un acto de servicio para tener su pensión, su bonificación pensional. No había cruces, pero los documentos nos narran que ahí había inacción administrativa. ¿Qué hacemos los jueces? Tenemos que resolver. Como en dos casos declaramos la pensión de amparo, porque era tan rara ruta de los padres, ¿no? Que habían seguido los pasos donde había fallecido su oficial, en qué circunstancias, habían pedido por escrito, la administración militar se había negado, pues se ve, como dice Aguiló, profesor de Alicante, se ve, o sea, nadie nos puede contar las cosas. Las pruebas están armadas, si los laboratorios redactan y acreditan lo que se agrega, el contradictorio le permite a un juez validar esos medios de prueba, entonces los incorporamos, motivando que eso nos causa convicción. Entonces, pero no tampoco alegremente, ya 2 o 3 fotos y la convivencia. No, responsabilidad. Motivando, lo que prueba, se declara. Lo que se resuelva será objeto de impugnación o apelación, pero el revisor validará en función a la solvencia de cómo se valoró su medio de prueba. ¿Que se puede hacer? Sí. ¿Que se debe hacer automáticamente 1 más 1, 2? No, eso no podemos decir. Caso por caso es independiente. Ese era un tema, ¿no? El del cese. La adopción. La norma establece que específicamente es entre los esposos. Que se implemente al inconveniente dependería, que hay un trabajo de una amiga que hizo su tesis de maestría, dependería de que a los convivientes se le dé el estado civil de convivientes. O sea, muy bien la corrección que haces. Se ha logrado a nivel registral un sistema uniformizado, y las personas que ya están yendo a la vía notarial para inscribir la unión de hecho como estatus. A nivel nacional tenemos una data, pero la unión convivencial no genera, no hay un reconocimiento de estado civil de convivencia. No lo existe. Y no existe ¿por qué? Porque la ley que crea el RENIE y los antecedentes han establecido los libros de inscripciones de los estados, ¿no? El estado de nacimiento, el estado de matrimonio. Cuando se hace matrimonio, en la partida matrimonial se anota la disolución del matrimonio. No está previsto, acto normativo todavía, pero no se ha avanzado a ello. No se ha avanzado todavía a darle un estatus civil de convivencia. Yo creo que cuando se logre ese avance, estaremos ya hablando de un nivel ya específico
de una personería que trasciende los bienes. Porque como decíamos hace un momento, concubinos, derecho a los bienes que trabajaban y no tenían en común, derecho a pensiones de viudez, derecho a herencia, derecho a adoptar. Falta caminar, porque el derecho todavía, nuestro ordenamiento jurídico todavía no ha consolidado las bases. Está en camino, pero en este momento no está previsto. Gracias una vez más, doctora, por absorber el interrogante. Si hubiera alguna pregunta adicional, algún comentario, sino para ir cerrando esta parte de la sección de preguntas. Solamente quisiera que me permita, por favor, agradecer a todas las magistradas presentes. Quiero agradecer a los asistentes, a las orientadoras judiciales que las he visto con sus chalecos rosados, a los señores policías, público en general, abogados, abogadas. Esos temas son muy importantes. Esos temas son necesarios conocerlos. Les agradezco la sensibilidad. Siempre estaremos guiados a poder compartir y darles a conocer algo de nuestras producciones. Tengo un blog que voy a compartir con ustedes para que puedan difundir y acceder a las publicaciones de familia, asociaciones que cuelgo en este blog. Muchas gracias, doctores, señores y señoras. Antes de finalizar, queremos invitar en esta oportunidad a la doctora Anita Vázquez, en representación del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, para hacer entrega de un certificado de reconocimiento a la doctora Emilia Bustamante por su destacada exposición esta tarde. Buenas tardes, doctoras y todos. Soy Emilia Bustamante de muchas gracias por su visita a esta corte. Gracias por la exposición que ha fortalecido la participación de los magistrados en la sede. Y en nombre de la corte, presente y reconocimiento por su participación. Muchas gracias.